Por favor, salven a mi bebé, rogó la madre soltera. Pero cuando el millonario la miró a los ojos, todo cambió. Por favor, mi bebé. Está convulsionando. La súplica desesperada de Teresa Carter atravesó el rugido de la lluvia y los truenos distantes que resonaban en la silenciosa entrada de mármol del restaurante de Manhattan. A las 21 horas, la ciudad estaba atrapada entre dos mundos, un calor resplandeciente en el interior y un frío despiadado en el exterior. El viento atravesó su abrigo raído, transformándolo en una susurrada disculpa por el calor. Ella se arrodilló sobre el pavimento resbaladizo, abrazando a Lucas, su doncella dorada de 2 años. Sus labios se tornaron morados, su cuerpo temblando contra sus brazos temblorosos. «¡Ayúdame!». Ella sollozó en la tormenta, su voz casi se perdió en el vendaval, su cabello pegado a su cara. Se sintió absolutamente impotente al observar su pequeño pecho contraerse espasmódicamente debajo de su abrigo. En el interior, los comensales bien vestidos bebían vino bajo una suave iluminación, ajenos al sufrimiento que se desarrollaba a solo unos pasos de distancia. Las ruedas de un elegante todoterreno negro se detuvieron junto a la acera. Michael Bennett, de 33 años, director ejecutivo de tecnología y multimillonario, estaba sentado adentro. Su traje negro a medida y su impecable camisa blanca no delatan calidez. Con un último clic en una aplicación de restaurantes de lujo, se preparó para salir, para volver a casa, para dejar esa calle húmeda y abandonada a sus sombras. Su teléfono vibró con mensajes posteriores. Levantó la mano, esperando que la ventanilla del conductor bajara cuando un sonido frenético lo sacó de su rutina. El grito de una mujer. Él dudó. Miró de reojo a través de la ventana cubierta de lluvia. Allí, arrodillada en la acera, una joven rubia abrazaba a un niño. Los miembros del niño temblaban violentamente y la voz de la madre temblaba con un terror que cortaba más profundamente que cualquier frío invernal. La mujer lo miró a los ojos y se tambaleó hacia la ventanilla del todoterreno. Su voz tembló. «Por favor, señor, ayude a mi bebé. Él se está muriendo. No tengo coche. Nadie más se detiene». La mano de Michael se cernía sobre el botón para bajar la ventanilla. Se quedó mirando en silencio. El cansancio se reflejaba detrás de su tranquila fachada. «¿Es una estafa? ¿Intentas tenderme una trampa?», preguntó, con un tono tranquilo pero cortante. «Por favor, te juro que no soy un ladrón». La voz de Teresa se quebró mientras temblaba bajo la lluvia. «Hijo mío, míralo. Solo míralo». La mirada de Michael se dirigió al niño desplomado sobre el pecho de su madre. El rostro de Lucas, contorsionado por la agonía, lo impactó con una claridad desconcertante. Vio destellos de sí mismo a esa edad. El mismo cabello dorado, la misma impotencia, y el recuerdo lo apuñaló cálido y cruel. Su propia madre, rota y silenciosa, bajo la luz de un hospital, pidiendo ayuda a la que nunca pudo llamar a tiempo. En ese instante, Michael actuó. Abrió la puerta del todoterreno y salió a la lluvia. El agua empapó su traje, pero él se movió sin dudarlo. Le dio una orden seca al conductor. «Abra el asiento trasero ahora». El conductor obedeció en silencio mientras Teresa sollozaba. Su postura se arrugó por el frío. Michael se arrodilló a su lado y colocó suavemente a Lucas en sus brazos. Su voz era baja, autoritaria pero suave. «Entra rápidamente. Vamos al hospital». Teresa levantó la cabeza por primera vez. Su rostro surcado de lágrimas brillaba con algo parecido a la esperanza. Sin palabras, entregó a Lucas a su cuidado. Michael sostuvo al niño cerca de su pecho mientras la lluvia continuaba su asalto silencioso en su momento compartido. Ella subió detrás de ellos y se desplomó en el asiento. Lucas gimió suavemente contra el pecho de Michael. El director ejecutivo multimillonario se sentó del lado del conductor y le gritó instrucciones al conductor antes de volverse hacia Teresa. «Mantén la calma. Le conseguiremos ayuda». Mientras el todoterreno se alejaba del restaurante, las luces doradas de la ciudad se difuminaban bajo la lluvia.
Dentro del vehículo, Teresa envolvió sus brazos protectoramente alrededor de Lucas, inclinándose hacia su salvador. Michael, con las mangas empapadas y el corazón palpitante, miraba fijamente hacia las calles resbaladizas. Recordó una promesa que había hecho años atrás: nunca dejar que el miedo le impidiera hacer lo correcto. Ahora se enfrentó a la razón detrás de esto. Un hijo que hacía tiempo había olvidado que podía volver a amar. Las puertas de la ambulancia se cerraron detrás de ellos. En la parte trasera de la sala de espera de urgencias, Teresa estaba sentada en una silla de plástico duro, con Lucas en su regazo, su pequeño cuerpo pesado y flácido. El todoterreno empapado por la lluvia estaba justo afuera, con los faros medio cegados por el vidrio mojado. Teresa presionó su frente suavemente contra la sien de Lucas y susurró contra la suave tela de su sudadera con capucha, con voz temblorosa: perdí mi trabajo la semana pasada. Sin seguro médico, no hay red de seguridad. No sé qué haremos ahora. Ella levantó la vista, con las lágrimas aún calientes en sus mejillas, y encontró a Michael de pie junto al mostrador de recepción, con los brazos cruzados. Su traje estaba empapado y su cabello, habitualmente inmaculado, estaba mojado por la lluvia. Parecía imponente y distante, todavía el imponente director ejecutivo de tecnología que había visto en las portadas de revistas, no el hombre que había acunado a su hijo apenas unas horas antes. Se acercó una médica con uniforme médico, con expresión profesional pero cansada. La señora Carter. Soy el doctor Morgan. Voy a explicar la condición de Lucas. Teresa se estabilizó. Es neumonía grave. Tiene fiebre alta y signos tempranos de sepsis. Necesitamos dejarlo internado durante la noche y comenzar con antibióticos intravenosos. Su voz se suavizó. Desafortunadamente el tratamiento es costoso. El hospital requiere acuerdos de pago antes de que podamos comenzar. A Teresa se le quedó la respiración atrapada en el pecho. No tengo seguro, dijo con voz ronca. Yo no pude terminar la frase. Lucas comenzó a moverse, gimiendo suavemente, y ella instintivamente lo meció. El doctor Morgan asintió con simpatía. Te daremos algo de tiempo para hacer los arreglos. Mientras el médico se alejaba, Teresa se hundió aún más en su asiento, aferrándose a Lucas como si fuera todo lo que le quedaba. Michael permaneció junto al mostrador, en silencio, observando el frenesí de enfermeras y padres preocupados que los rodeaban. Se había ofrecido a pagar, pero no había dicho ni una palabra desde el anuncio del médico. Los minutos parecían horas. Teresa desenvolvió la pequeña mano de Lucas, deslizando su pulgar entre sus dedos. Él se estremeció. Ella sopló aire caliente sobre su frente. Finalmente, empezó a llorar de nuevo, no de fiebre, sino de miedo. El pánico que se había apoderado de su corazón años atrás regresó con tanta fuerza que casi la hizo caer de rodillas. Se giró hacia Michael con la voz temblorosa. No puedo pagar esto. No puedo. Michael dio un paso adelante y sacó una tarjeta de crédito del bolsillo del pecho de su traje de neopreno. Lo colocó sobre el escritorio hacia la enfermera, completando sus formularios. Dirígelo todo. Trátalo como si fuera mi propio hijo. La enfermera pareció sobresaltada, pero registró el peso detrás de sus palabras. Ella asintió y rápidamente procesó la admisión. Teresa se quedó mirando la tarjeta. Sus lágrimas volvieron a brotar. La presa emocional finalmente se rompió. ¿Por qué? ¿Por qué alguien como tú haría esto por alguien como yo? Su voz era un susurro áspero y sin aliento. Ni siquiera sé tu nombre. Michael no sonrió. Era demasiado solemne para eso. Pero él se giró para mirarla. Sus ojos, tan a menudo fríos y reservados, vacilaron en algo tierno. Mi nombre es Michael Bennett, dijo suavemente. Y no necesitas saber mi nombre para saber esto. Ese niño en tus brazos necesitaba a alguien que pudiera actuar. Ahora lo haré. Una enfermera acompañó a Lucas por el pasillo y Teresa se quedó de pie observando. Se volvió hacia Michael con la voz ronca. No sé cómo agradecerte. Él asintió levemente.
No hace falta agradecer, dijo en voz baja. Luego hizo una pausa. Quédate aquí. Vuelvo enseguida. Teresa lo vio caminar hacia una caja registradora al otro lado de la sala. Le entregó a la enfermera un pergamino de autorización. Ella lo aceptó con un gesto de la cabeza. Después, Michael regresó, con aspecto más tranquilo y decidido. Le pasó un pequeño maletín de asistencia médica a Teresa, animándola con suavidad. Esto podría ayudar hasta que todo se arregle. Ella extendió la mano y lo aceptó, con los pulgares temblorosos sobre el cierre. Gracias. Su voz se quebró de nuevo, pero esta vez las lágrimas eran diferentes, no de miedo, sino de esperanza. Michael asintió levemente y respetuoso. Se pondrá bien. Mientras se alejaba hacia el pasillo en sombras, Teresa bajó la mirada hacia el rostro dormido de Lucas. La luz del hospital se suavizó a su alrededor. A lo lejos, oyó la voz de Michael hablando cortésmente con otra enfermera, asegurándose de que todo estuviera en orden, y por primera vez esa noche, lo creyó. El bar estaba en silencio. Demasiado silencioso para un hombre que había pasado la mayor parte de su vida en salas de juntas y despachos. Michael estaba sentado solo en una mesa tenuemente iluminada, con un único vaso de whisky frente a él, intacto. El resplandor nocturno de los letreros de neón se filtraba por la ventana tras él, proyectando destellos de luz sobre su solapa. Contempló el líquido ámbar, siguiendo sus lentos movimientos circulares con una mirada distante. Cada remolino lo transportaba a otra noche de años atrás. Su madre, demacrada y pálida, yacía en una estrecha cama de hospital bajo fuertes luces fluorescentes. Las palabras del médico aún resonaban. No podemos atenderla a menos que pague ahora. Sin seguro. Michael tenía 9 años. Se aferró a la mano de su madre, la oyó susurrar, «Estaré bien, cariño». Incluso cuando su respiración se detuvo, recordó haber agarrado $1. Las facturas que había doblado con cuidado infantil, esperando que pudieran curar lo que el dinero no podía. No pudieron. Había salido de ese hospital con su cuerpo y su determinación. Nunca más el dinero le fallaría a alguien bajo su cuidado. El whisky permaneció intacto mientras recordaba las decisiones que tomó tras casarse con éxito, ascender una escalera tras otra, construir un imperio con su brillantez y determinación, amor, sentimiento, vulnerabilidad. Esas eran debilidades que no podía permitirse. El éxito requería certeza, no corazón. Exigía una fortaleza de control. No había espacio en esa fortaleza para la risa de un niño, para la oración silenciosa de una enfermera, para el rostro surcado de lágrimas de una mujer bajo un cielo empapado de lluvia. Solo estaban él y el pulso implacable del profeta. Esta noche, los muros de la fortaleza se estremecieron. Porque al mirar el cuerpo dormido de Lucas, vislumbró un coraje que nunca había conocido. Porque cuando la voz de Teresa se quebró de cansancio, pero aún suplicaba ayuda, se dio cuenta de que le importaba lo suficiente como para actuar. Le importaba lo suficiente como para detenerse. Algo en él exigía la quietud que siguió a la tormenta exterior. Ese hospital. Tomó el vaso y bebió. El whisky le picaba, pero no lo suficiente como para adormecerlo. Inflamaba algo. Una pregunta. Una grieta en la lógica implacable en la que siempre había confiado. ¿Para qué había estado viviendo? ¿El éxito? ¿Los premios? ¿Los exámenes? Negó con la cabeza y vació el vaso de un trago. Luego apartó el whisky, un gesto decididamente definitivo. Esta noche, su fortaleza sería puesta a prueba. En el hospital, recordó el peso del pequeño Lucas en sus brazos mientras Teresa se acomodaba en una silla. Vio lo aterrorizada que estaba Teresa, pero también como su cabello dorado se le pegaba a la cara en mechones húmedos que enmarcaban su desesperación y determinación. Estaba asustada, pero no rota. Él respetaba eso. Lo admiraba. Pensó en todas las madres que había ignorado durante su ascenso. Las que estaban demasiado estresadas para ver reír a sus hijos,
demasiado sobrecargadas de trabajo para escuchar risitas antes de acostarse. Se había convencido a sí mismo de que los verdaderos problemas eran las cifras contundentes de los balances, no los latidos del corazón en las camas de hospital. Pero esta noche, después de ver con el pulso firme, Lucas supo, tras secar las lágrimas de Teresa, que algo había cambiado. Pensó en la tarjeta de crédito que había dejado sobre el escritorio. En las palabras que había pronunciado en voz baja: «Trátalo como si fuera mío». Esas palabras le pesaron más que cualquier aprobación de la junta directiva que jamás hubiera dado. Eran una decisión y un riesgo. Lo significaban todo. Si el mundo lo miraba, también había miedo. ¿Y si ayudar a una mujer dorada y odiada y a su hijo tembloroso desenredaba el mundo cuidadosamente construido que él había construido? ¿Y si la emoción era una carga que ya no quería soportar? Se estiró y se pasó una mano por el pelo, liso y cortado como una armadura corporativa. En ese momento, se dio cuenta de que estaba cansado. Cansado de la fortaleza, cansado de fingir que el amor era conveniente. Apuró el vaso de nuevo y lo dejó en la barra. Dejó el dinero de la propina y se levantó. Se acercó al espejo detrás de la barra y se miró a los ojos. Un hombre que ostentaba poder y riqueza, pero atormentado por el recuerdo de su madre muriendo sola, por la muerte de un niño. Temblor bajo la lluvia. Había elegido el éxito para evitar que ese momento se repitiera. Pero tal vez ahora el éxito significaba algo más que ganancias. Se giró y empujó la puerta de cristal del bar hacia el frío aire nocturno. La lluvia lo golpeó como un bautismo, y por primera vez, la recibió con agrado. Esa noche volvería al hospital. Esa noche vería a Teresa. Vería a Lucas porque, a pesar del frío que había enterrado en su interior, algo cálido se había abierto paso y no pensaba dejarlo escapar. Era la tercera mañana desde el ingreso de Lucas, y cada día Michael volvía a la misma sala de pediatría que en cuestión de días se había convertido en el lugar más importante de su vida. Las luces fluorescentes del hospital ya no le resultaban duras. En algún lugar de esos pasillos blancos, había redescubierto algo que no había sentido en años. Entró en la habitación de Lucas y lo encontró sentado en la cama, rodeado de peluches. Michael trajo galletas, un juego de mesa y 2 cómics, uno en inglés y otro en español. Lucas se iluminó. «Tío Michael», gritó, saltando de la cama. «Y en sus brazos». Michael rió entre dientes, bajándolos a ambos al suelo. «Hola, amigo. ¿Te sientes mejor? ¿Mejor? ¿Por qué viniste?» Las palabras impactaron a Michael más de lo que esperaba. Ayudó a Lucas a desenvolver una galleta, le limpió unas migas de la mejilla, luego abrió el cómic y comenzó a leer. Lucas lo siguió con los ojos abiertos, pasando las páginas con cuidado. En la puerta, Teresa observaba. Parecía cansada, agotada, pero más tranquila, más centrada. Sus ojos se posaron en Michael, sentado con las piernas cruzadas en el suelo del hospital. Lucas se acurrucó a su lado. Vio a un hombre que podría haber estado en cualquier lugar, pero eligió allí. Lucas sonrió. «Tío Michael, ¿juegas al Lego conmigo?» Michael asintió. «Claro, enséñame a construir ese castillo». Construyeron uno al lado del otro, riendo cuando la estructura se tambaleó. «Necesita una base más grande», dijo Lucas. Michael sonrió. «Lo rediseñaremos juntos». Desde el otro lado de la habitación, Teresa sonrió levemente. Lucas se dio cuenta y susurró: «Mamá está mirando». Michael levantó la mirada y asintió con la cabeza. Ella lo devolvió con silenciosa gratitud. Más tarde, mientras Michael se levantaba para estirarse, dijo: «¿Quieres algo de la cafetería? ¿Galletas o jugo de manzana?» «Zumo de manzana». Se fue y vagó por los pasillos, con sus pensamientos dando vueltas. En la cafetería, tomó un jugo y unas galletas y por un momento recordó a su madre, como ella podría haber deseado que alguien se sentara a su lado en un lugar como ese. Cuando regresó,
Le entregó el jugo a Lucas y luego notó que Teresa se había acercado. Ella le dio un suave gracias. No necesitas agradecerme, dijo. Me gusta estar aquí. Me di cuenta. Estás aquí todos los días. Está peleando, respondió Michael. Entonces, estoy aquí. Ella se sentó junto a ellos mientras Lucas masticaba felizmente. Significa mucho, susurró. Michael la miró con voz tranquila. Él significa mucho para mí. Para nosotros, dijo casi inaudiblemente. Jugaron, leyeron y rieron durante la siguiente hora. Lucas construyó una torre torcida. Michael ayudó. Teresa se unió a ellos y su cansancio se desvaneció a medida que se sentó más cerca. Más tarde, cuando el número de visitantes disminuyó, Teresa habló. No puedo agradecerte lo suficiente, pero quiero ayudarte de alguna manera. Michael meneó la cabeza. Estás haciendo todo simplemente siendo su madre. No sé cómo pagarte. Michael la miró sin dudarlo. Permanecer. Quédate con nosotros. Lucas miró hacia arriba y dijo, Tío Michael, rompes todos mis muros. Michael tragó saliva y encontró la mirada de Teresa. Sus muros, antaño construidos con el frío éxito, se estaban derrumbando, y en su lugar estaba creciendo algo más cálido. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas. Por primera vez, un futuro diferente parecía posible. Un futuro elegido juntos. Michael se despertó con el zumbido de notificaciones no leídas en su teléfono, alertas de compartir, retweets, actualizaciones de noticias y titulares que se hacían más fuertes a cada minuto. Se puso la chaqueta del traje y salió al balcón de su ático. Luces brillantes de Nueva York debajo de él. Fue entonces cuando sintió el temblor. Su teléfono se iluminó, entregando una notificación que cambiaría todo. El multimillonario tecnológico Michael Bennett fue descubierto en un romance secreto con una camarera soltera, según anunció el titular en varios tabloides y medios comerciales. El artículo presentaba una fotografía granulada. Michael acuna a un niño enfermo afuera de un hospital. La madre llorando junto a ellos. Fue íntimo pero arrancado de un momento que Michael había compartido solo con esperanza y responsabilidad. La imagen arrasó los medios de comunicación. El símbolo bursátil de Bennett Technologies se desplomó. Su mundo se estremeció. En menos de una hora, su teléfono no paraba de sonar. Su junta directiva exigió respuestas. Su asistente zumbaba de pánico. Michael presionó el teléfono contra su oído y bajó las escaleras hacia el hospital. Odiaba que este escándalo lo hubiera apartado del lugar más importante. Encontró a Teresa sentada en un banco afuera de la habitación de Lucas, con la cabeza entre las manos. Parecía un fantasma, delgada, sobreexpuesta, envuelta en estrés y angustia. Él respiró hondo y se sentó a su lado. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja. Ella negó con la cabeza. No lo sé. Se filtró en internet después de que alguien tomó fotos. Abrió el artículo en su teléfono y se desplazó hacia abajo. Comenzaron a aparecer clips de su entrevista, repasando fragmentos de una conversación entre él y Teresa. Mi hijo. Perdí mi trabajo la semana pasada. No puedo pagarlo. Presentaron como un escándalo, como si ella lo hubiera manipulado. Cerró el teléfono de golpe. ¿Me usaste?, preguntó en voz baja. ¿Lo hiciste a propósito? ¿Te pagaron para que me presentaras ante los medios? Las lágrimas corrieron por las mejillas de Teresa mientras lo miraba con incredulidad. No, Michael. Creí que eras diferente. Nunca quise publicidad. Juro que nunca pedí nada más que tu ayuda para Lucas. Se levantó para irse. Entonces, ¿por qué estamos en tendencia? No lo sé, lloró ella. Juro que lo que te dije era real. Nuestro hijo. Se estaba muriendo. Necesitaba ayuda. Creí que eras diferente. El rostro de Michael se endureció. Sus hermanos una vez lo habían llamado frío, y en ese momento se volvió aún más frío. No permitiré que me arrastres hacia un escándalo, dijo con voz quebrada.
No seré una pieza de exhibición. Teresa se puso de pie y se abrazó a sí misma. Solo quería que supieras la verdad. Entrecerró la mirada, conteniendo la ira y la confusión. Pensé que eras alguien en quien podía confiar. ¿Otra crisis? ¿Otra traición? La palabra cortó profundamente. Ahora sus lágrimas fluían libremente. Lo lamento. Yo la interrumpí. Ahórrate tus disculpas. Luego se dio la vuelta y se alejó caminando pesadamente, dejando a Teresa temblando en el pasillo del hospital. Subió a un ascensor lento que lo llevaba de regreso a la calle, lejos del peligro que una vez creyó haber encontrado en sus brazos. Michael condujo durante la noche, entre la adrenalina y la vergüenza. A las 2 de la mañana el frenesí mediático no había disminuido. A las 3 de la mañana, incluso los tabloides se preguntaban si su corazón había sido utilizado como un juguete. Se dio cuenta de que al intentar ayudar, se había expuesto a sí mismo, a su legado, a su empresa y a su vulnerabilidad. Pero a las 6 de la mañana, cuando el sol salía frío sobre el Hudson, supo que no podía echarse atrás. Esto no fue una transacción. Ya no. Antes del amanecer, estaba nuevamente afuera del hospital, teléfono en mano, esperando. Dentro de la sala, Teresa frotó la frente de Lucas. La fiebre había bajado, pero aún dormía profundamente. Nubes de alivio e incertidumbre flotaban en su mente. Ella no sabía si Michael regresaría, si el hombre en quien había llegado a confiar, el que había traído luz a sus días más oscuros, estaría a su lado. Ella no había dormido. Pensó que tal vez lo había alucinado en el pasillo. Ahora esos pasos se acercaban y allí estaba él. Miguel. Se detuvo en la puerta y preguntó, con voz tranquila y áspera. ¿Puedo entrar? Las lágrimas llenaron sus ojos. Y ella asintió. Lo hacemos, dijo en nuestros términos, no como un titular o un chisme. Entender. Ella asintió otra vez y sus manos volaron hacia su brazo. Michael se arrodilló junto a Lucas, pasando su mano por su cabello y apretando el hombro de Teresa. Lucas no necesita un titular. Él nos necesita. Yo elijo estar aquí y esa noche, sin más palabras, volvieron a encontrar su equilibrio, juntos, reales e inquebrantables. Esa tarde, Lucas salió del Centro Médico Regional Franklin con su pequeña mano firmemente apretada alrededor del dedo de su madre. Las luces del hospital brillaron detrás de ellos mientras Teresa se detuvo en las puertas automáticas, abrazando su abrigo con más fuerza. Lucas ya no temblaba. La fiebre le había bajado y la tos casi había desaparecido. Aún así, el recuerdo de aquella noche, su pequeño cuerpo luchando por respirar, quedó grabado en su mente con dolorosa claridad. En las semanas siguientes, Teresa empacó sus escasas pertenencias y encontró refugio en un modesto apartamento de 2 habitaciones en Stamford, Connecticut. Era un lugar tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad de Nueva York, donde los tabloides habían puesto el nombre de Michael Bennett en todas las portadas. Encontró trabajo como camarera en un restaurante en las afueras de la ciudad. Turnos de mañana, turnos de tarde, lo que pudiera conseguir. El pago era mínimo, pero honesto. Significaba que podían empezar de nuevo. Cada noche, después de que Lucas dormía, Teresa se sentaba en el pequeño escritorio de madera junto a la ventana y abría su cuaderno en espiral. Dentro había docenas de dibujos que había hecho en el hospital. Y después, fotos de papá Michael y mamá Teresa, de pie bajo un sol brillante, con corazones a su alrededor y siempre Lucas entre ellos. Sus cartas eran vacilantes pero dulces. Papá Michael y mamá Teresa se aman por siempre. Cada noche trazaba las líneas con el dedo y sentía un dolor agridulce en el pecho. Ojalá pudiera volver a creer plenamente en esas palabras. Ella dejó de devolver las llamadas y mensajes de Michael. No tenían una relación clara. Él era solo un hombre que intervino cuando ella necesitaba ayuda. Pero cuando estalló el escándalo de las fotos, su mundo se derrumbó nuevamente. Se dijo a sí misma que Anthony no podría causar más daño si lo alejaba para siempre. Sus primeros turnos en el restaurante fueron confusos. Cafeteras, notas de pedido, tintineo de platos. Cada vez que llamaba a la caja registradora y veía su nombre iluminarse en la pantalla, recordaba lo lejos que habían llegado y lo cerca que estuvieron de separarse.
Ningún cliente la reconoció y nadie preguntó por el escándalo en Manhattan. Stanford no quería su historia. La dejó ser invisible. Al menos eso fue pacífico. Pero las noches eran más duras. Después de que Lucas se quedaba dormido, ella miraba por la ventana el horizonte distante de la ciudad, preguntándose qué estaría haciendo Michael. Se sorprendió imaginando su rostro, severo y curtido, el mismo rostro que una vez se suavizó cuando él sostuvo a su hijo. Se preguntó si todavía pensaba en ellos. A veces Lucas se despertaba sonámbulo o llamando a papá Michael en sus sueños. Teresa se despertaba con su voz susurrante y lo abrazaba fuerte, desgarrador una vez más. Ella quería creer que él regresaría, pero cada llamada que rechazaba, cada mensaje de texto que dejaba sin responder, se sentía como otro clavo en el ataúd de Ope. El trabajo se volvió rutina, pero a ella le costaba concentrarse. Le dolían los brazos de tanto cargar bandejas. Sentía los pies magullados por estar de pie todo el día. Una noche, mientras hacía pedidos en el mostrador, hizo una pausa y sus manos temblaban alrededor de la cafetera. Su amiga y compañera de trabajo, Janet, observaba con preocupación. ¿Estás bien? Janet preguntó suavemente. Teresa asintió. Estoy cansada, respondió ella. Día largo. Pero tal vez estaba cansada de tener miedo, pero no sabía cómo parar. Luego llegaron las noches en que Lucas volvía a dibujar antes de acostarse. Mami, ¿puedo mostrarte? Él volvió a levantar una página nueva. Y los tres, un hombre alto, una madre doncella dorada y un niño sonriente. Ella lo abrazaría fuerte. Eso es hermoso, bebé. Y ella lo arropaba susurrándole, te amo más que a nada. Sola, el cuaderno se abrió ante ella. Ella miraba fijamente las imágenes y las letras torcidas. Papá, Michael y mamá Teresa, amor para siempre. La luz de la cocina parpadeó cuando ella cerró el cuaderno y frunció los labios. ¿Ella quería eso para siempre? ¿O era solo un dibujo? Ella no lo sabía. Ella simplemente sabía que Lucas necesitaba más que sombras. Necesitaba respuestas. Y ella también lo hizo. Era casi medianoche cuando el teléfono de Michael sonó con un timbre urgente. Medio dormido, miró el identificador de llamadas y sintió que el corazón se le encogía. Emergencia hospitalaria. La alucinación borrosa de los tranquilos suburbios de Stanford se desvaneció instantáneamente a medida que aumentaba la adrenalina. Cogió sus llaves, se puso un abrigo y salió corriendo del apartamento. Afuera, la lluvia empezó a caer de nuevo. Un patrón opresivo y familiar que marcaba su agitación interna. Él no lo dudó. Cerró la puerta de golpe, buscó a tientas en la oscuridad y corrió hacia su coche. El todoterreno negro esperando como un centinela fiel. Arrancó el motor, arrancó y el rugido de la autopista lo engulló por completo. Lo único que importaba era un nombre: Lucas. Los pasillos del hospital estaban silenciosos, bañados por una tenue luz fluorescente. La enfermera Patterson estaba parada cerca de la puerta de una habitación privada, con la preocupación grabada en su rostro arrugado. Ella vio a Michael entrar sin aliento. Ella no te llamará, dijo suavemente, refiriéndose a Teresa en la habitación. Pero el chico te llama todas las noches. Michael tragó saliva con fuerza y asintió con la mandíbula apretada. Él no preguntó por qué no lo había llamado. En lugar de eso, avanzó hacia la puerta. Dentro, la escena le rompió el corazón. Teresa se sentó desplomada junto a la cama. El cansancio pesaba sobre ella tan denso como el silencio. Ella sostuvo suavemente la mano de Lucas. Las lágrimas brillaban en sus mejillas. Lucas yacía dormido en la cama del hospital, con tubos conectados, su pequeño pecho elevándose y respirando superficialmente. Había sufrido otra convulsión. Los médicos dijeron que era una complicación relacionada con su neumonía y una infección pasada. Michael se detuvo en el umbral. La mujer que había abandonado estaba allí, golpeada por la fatiga y el dolor. Pero su hijo, estaba otra vez en problemas. Sus miradas se cruzaron.
La mirada de Teresa estaba fija en la cama. Ella no se había dado la vuelta cuando él entró, pero tampoco lo había mirado. El silencio se cernía sobre ellos como una espesa cortina. Michael dio un paso adelante y los cubrió a ambos con una cálida manta de hospital. «Lo siento», susurró, en voz no lo suficientemente alta como para molestar a Lucas. «Yo era un cobarde, pero ya no». La cabeza de Teresa se levantó bruscamente. Su expresión era una dolorosa mezcla de alivio e incredulidad. Parpadeó para contener las lágrimas, reaccionando nuevamente a la vulnerabilidad en su tono. Michael se arrodilló junto a la cama. Tomó la mano libre de Lucas entre las suyas y cerró los ojos por un momento. «Ya estoy aquí, hombrecito», murmuró. «No estás solo». «Ya no». Lucas se movió, pero no despertó. Teresa se acercó y le apartó un mechón de pelo de la frente. Sostuvo la mirada de Michael, con las compuertas del dolor reprimido abriéndose de par en par. «Creí que lo había perdido», dijo en un susurro entrecortado. «Creí que esa noche era el final». Los ojos de Michael brillaron. «No estaba solo y no volveré a alejarme». Cerró los ojos y se inclinó hacia adelante para presionar la frente contra su brazo. Él la rodeó con un brazo, envolviéndolos en un tembloroso abrazo protector. El tiempo se alargó. Teresa se quedó dormida, apoyada en el pecho de Michael, mientras las lágrimas se secaban en sus mejillas. Él sentía cada respiración que ella tomaba en esa habitación de hospital austera con los monitores sonando y el olor a esterilización. Estaban en carne viva y expuestos, pero estaban juntos. El guardia nocturno entró para un breve registro y los encontró abrazados. «Te traeré un café si quiero», ofreció. Michael asintió, esbozando una sonrisa forzada. Mientras esperaba, Teresa dejó escapar un suave suspiro y se irguió con las piernas temblorosas. Se aclaró la garganta. «Gracias», dijo. Solo 2 palabras, pero llenas de significado. Michael la miró a los ojos. «No corras más», dijo. «Esta vez me quedaré». Ella asintió una vez. «Él te necesita». Él asintió de vuelta. «Y tú también». La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas. Teresa miró a Lucas, que dormía plácidamente. Michael estaba detrás de ella, con las manos sobre sus hombros. Ninguno había hablado durante la noche. La crisis que se cernía en la oscuridad había pasado, pero su eco permanecía. Se giró en sus brazos. «Podemos». La interrumpió con un suave beso en la frente. «Sí, podemos». Juntos, dieron un paso al frente para recibir el día y sanar las heridas que sus tragedias separadas habían dejado atrás. La mañana en Hartford, Connecticut, era fresca y brillante cuando Michael y Teresa subieron al escenario, flanqueados por luces y cámaras de los medios. Detrás de ellos, una pancarta decía Fundación Nuevos Comienzos que apoya a madres solteras y bebés. Lucas, con un traje diminuto y con tirantes, aferraban una caja de madera pulida a sus pies. Michael se ajustó la corbata y colocó suavemente una mano sobre la espalda de Teresa. Ella respiró hondo y se enfrentó a la multitud. El comunicado de prensa acababa de salir. Michael Bennett, el otrora inalcanzable magnate tecnológico, sería el principal patrocinador de la fundación. Teresa Carter, sobreviviente y madre, sería la codirectora. No se trataba de un truco publicitario. Era un propósito. Michael fue el primero en tomar el micrófono. «No estamos aquí por un titular», dijo. «Estamos aquí por lo que hemos vivido. Una historia de coraje, de amor y de la necesidad de que ninguna familia se sienta sola en el pasillo de un hospital. Teresa no necesita ser salvada. Lo hago por su compasión, su fuerza, su verdad». Dio un paso atrás. Teresa tomó el micrófono, su cabello dorado reflejando la luz de la mañana. «No buscaba un héroe», dijo con voz firme. «Solo alguien que creyera en nosotros». Y él creía. Eso lo cambió todo. Estallaron los aplausos. Michael le apretó la mano.
Lucas levantó su caja de caridad con una sonrisa orgullosa, provocando más sonrisas. Semanas después, en una tarde soleada, una pequeña capilla cerca del río Connecticut cobró vida con música y risas. Rosas blancas bordeaban el pasillo. Invitados, personal de la fundación, amigos cercanos, enfermeras que una vez salvaron a Lucas llenaban los bancos. Lucas, con su traje de portador de anillos, aferraba una caja de terciopelo que contenía los anillos de boda. Michael estaba de pie en el altar, con el corazón lleno. Cuando Teresa apareció con un vestido de encaje color marfil, la luz del sol reflejando su cabello, se quedó sin aliento. Su sonrisa era suave, sus pasos seguros. Llevaba un ramo de flores silvestres, girasoles, delphinium azul, rosas blancas. El oficiante comenzó: «Estamos reunidos aquí para ser testigo de un nuevo comienzo. Prueba de que el amor nos encuentra incluso en las tormentas más oscuras». Michael y Teresa se encontraron en el centro. Lucas les entregó los anillos con orgullo. Se los pusieron en los dedos y luego se giraron hacia él. Juntos, tomaron su mano. «Ahora los declaro familia», dijo el oficiante. «Michael, Teresa y Lucas, que su amor construya un hogar más fuerte que el de cualquiera de ustedes solo». Se besaron. Los invitados vitorearon. Afuera, en el césped, esperaba un descapotable clásico. Subieron. Michael al volante, Teresa a su lado, Lucas encaramado en la parte trasera. Más tarde, estacionados en una tranquila arboleda junto al río, salieron al césped. El cielo estaba rosado con un dorado desvanecido. Michael se arrodilló y luego miró a los dos que habían cambiado su vida. «Tu valentía nos salvó a los tres», le dijo a Teresa con la voz llena. Se giró hacia Lucas. «Y construyeste esta familia por amor». Lucas sonrió radiante, con orgullo radiante. Teresa se inclinó y susurró: «Y tu corazón finalmente encontró su hogar». Michael se puso de pie, tirando de ella. Cerca, levantó a Lucas en brazos. Juntos, permanecieron de pie, una familia, imperfecta, pero completa, con cicatrices, pero valiente. Y mientras caminaban de la mano por el prado hacia una nueva vida, en algún lugar entre Stanford y Manhattan, su historia se convirtió en algo más que supervivencia. Se convirtió en un testimonio de que cuando una madre llora, «Por favor, ayuda a mi bebé» y el amor escucha, los milagros siempre llegan. Y esa fue la historia de la súplica desesperada de una madre, la inesperada bondad de un desconocido y un amor que convirtió el miedo en una eternidad. Porque a veces lo que comienza con un solo llanto en la noche puede resonar en toda una vida de sanación. A veces, las familias más fuertes son las que elegimos. Y a veces, incluso un hombre que creía tenerlo todo descubre lo que realmente importa a través de los ojos de un niño. Si esta historia te conmovió, si te recordó el poder silencioso de apoyar a alguien más, te invitamos a darle a me gusta, compartirla y, lo más importante, suscribirte a Historias Conmovedoras. Aquí creemos que cada corazón tiene una historia que vale la pena contar y que la historia correcta en el momento correcto puede cambiarlo todo. Hasta la próxima, sigue creyendo en el amor, en segundo lugar, oportunidades, y en las personas que nunca dejan de elegirte.